Buenos días iglesia, buenos días a aquellos invitados, a aquellos que estáis aquí por primera vez. Es un privilegio poder estar con vosotros en el día de hoy. Y cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Hace unas semanas estaban todos quejando y con el abanico que pusiéramos el aire acondicionado al tope, y hoy me estaban diciendo que si se puede poner ya la calefacción, que hace frío. El tiempo vuela. Hace días que no os cuento nada acerca de mi hija, de Aitana. Precisamente hoy está mala, ha estado enferma, esta noche ha estado vomitando varias veces y no se encontraba bien, tenía un poquito de fiebre y no ha venido. Pero mi hija hace algunas cosas que, bueno, ya la vais viendo por aquí. Hace cosas cuando piensa que nadie la está viendo, hace según qué cosas, y cuando ve que otros la estáis mirando, pues se comporta de otra manera, ¿no? Ya la habéis visto que está creciendo muy rápido, tiene 4 años y medio ya, o por lo menos esa es mi sensación, de que crece rápido, pero muchas cosas cambian en ella y en su vida, pero hay otras cosas que no cambian. Y una de las cosas que no cambian es que cada noche, escuchadme bien, cada noche me pide o nos pide que le leamos la historia de Jonás. Todas las noches. A veces coge otro cuento. Esta semana cogió un par de cuentos más, pero ella quiere las historias bíblicas. Y quiere otra vez, ¿qué historia te cuento, Aitana? ¿Qué quieres escuchar? La historia de Jonás. Y la escucha, y aunque yo siempre pongo la misma entonación, incluso trato de pongo la voz más grave para que le entre sueño ahí por la noche y le leo misma historia, pero cuando voy leyendo la historia, ella tiene su cara de expectación, a ver qué pasa, pero antes de que yo diga la palabra, ella dice, y un gran pez se lo tragó, ¿no? Y ya sabe lo que viene, ya sabe la historia. Y sabéis, me imagino que en esta época de Jesús, los niños en Israel también estaban acostumbrados a escuchar diferentes historias bíblicas. Conocían mucho las historias del Antiguo Testamento y también las alegorías. Muchos de esos niños crecían sabiendo que cuando una historia hablaba de un viñedo, se estaba refiriendo al pueblo de Dios, era una ilustración de Israel. Y me imagino que ellos también tenían sus historias favoritas, ¿no? Las alegorías son atractivas, no sé si estáis de acuerdo con eso, tienen algo que nos atraen. No me olvido cuando en primero de bachillerato yo estudié el bachillerato humanístico porque era malísimo con los números y dije, no quiero social, no quiero estadística, no quiero nada, quiero todo lo que me da igual, latín, no me importa, pero no quiero ya más números en mi vida. Y me apunté y estuve en el bachillerato humanístico, y en el primer trimestre nos hicieron leer un libro de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Y es un libro bastante interesante, con esos cerdos que aparecen ahí, unos personajes, los cerdos que tienen hambre de poder y se apoderan de la granja. Al final, no sé si habéis leído esta historia, esta alegoría, y al final pues acaban oprimiendo a los demás animales. Por supuesto que esta historia o alegoría de George Orwell no es solamente la historia de una rebelión en una granja y en cuanto a los animales, sino una denuncia a los líderes comunistas que oprimen, no he dicho que oprimían, que oprimen a la gente, como Stalin, por ejemplo, en la época en la que se escribe este libro. Otro ejemplo de una alegoría que también me hicieron leer en la clase de filosofía es La caverna de Platón. No sé cuántos habéis leído eso. ¿Sabéis que se puede leer otras cosas aparte de la Biblia? Sí. Sí, hay que leer de todo. Me hicieron leer La caverna de Platón, y es una historia un poquito oscura, ¿no? Una historia que nos presenta a la raza humana dentro de una cueva, y están como prisioneros atrapados, y al final sus pensamientos se ven reflejados como sombras en las paredes de esa caverna. Tenemos una alegoría también cristiana que ha sido traducida a más de 200 idiomas, y estoy seguro de que algunos de vosotros aquí la habéis leído, y es El progreso del peregrino, de Juan o de John Bunyan, y nos habla precisamente de eso, una imagen del peregrinaje del cristiano. Libros convertidos en películas también, como Los Juegos del Hambre. ¿Habéis visto Los Juegos del Hambre? ¿O habéis leído los libros? Son una crítica a los realities de televisión también. O la trilogía de El Señor de los Anillos, de Tolkien, uno de mis favoritos. Que por cierto, Tolkien era contemporáneo y muy amigo de C.S.
Ahora los modernos dicen C.S. Lewis, pues C.S. Lewis lo hemos conocido toda la vida, ¿no? Pero Tolkien y Lewis eran bastante amigos, y aparte de que Lewis escribió las Crónicas de Narnia, tiene muchos libros interesantes. Pero El Señor de los Anillos, si habéis visto la película o habéis leído los libros, es una alegoría de un enfrentamiento entre el bien y el mal. ¿Os acordáis? Con el Sméagol ahí, con mi tesoro, y toda aquella cosa, ¿no? Y la torre, Sauron, toda aquella situación. La parábola que vamos a ver en el día de hoy también sale de una alegoría bien conocida en el Antiguo Testamento. Y lo cierto es que no es una historia para niños ni un cuento para niños. Y, ¿sabéis? Creo que podemos tener la tendencia de ver las parábolas de Jesús como cuentos que él narra, pero en realidad las parábolas de Jesús son explosiones de la verdad bíblica. Jesús las lanza a aquellos o contra aquellos que se le oponían continuamente, pero también las presenta a aquellos que le seguían de una forma fiel y verdadera para traer consuelo muchas veces a sus vidas. Cada una de las parábolas tenía un mensaje bien claro. Una parábola muchas veces es como una historia que tiene un giro de guión inesperado. Y ese giro inesperado es el que le da a la parábola un fuerte impacto y es el que nos llama la atención. Le da fuerza, sacude a aquel que la está escuchando para que vea las cosas de una manera nueva y nos lleva, o debe llevarnos, a un punto de decisión y también de tomar alguna acción. Así que antes de ir a nuestro texto en el día de hoy, que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12, quiero leer una alegoría que encontramos en el libro de Isaías. El libro de Isaías se escribió unos 700 años más o menos antes de Cristo. Y Jesús va a coger esta alegoría, que está en el Antiguo Testamento, y la va a convertir en una parábola que deja sin respuesta a los líderes religiosos que estaban continuamente buscando cómo apresar a Jesús y cómo matarlo. Vamos a escuchar Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó de las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a deciros lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, será destruida, derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Con esto como trasfondo, vamos a nuestro texto principal, en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y Jesús predica esta parábola, y es una parábola histórica, pero le da un giro muy poderoso que deja a esos líderes histéricos. La alegoría de Isaías habla de juicio, y la parábola de Jesús que vamos a escuchar también termina con un juicio. Antes de leerla y siguiendo los consejos de nuestro amigo Chris Batchelor, quiero señalar ahí en la pantalla que veamos así de una forma general cuáles son los caracteres, los personajes principales que vamos a encontrar. Tenemos por un lado una viña o un viñedo que representa el reino de Dios. Tenemos al dueño de la viña, que es Dios. Tenemos a los labradores, que representan a los líderes religiosos. Tenemos a los siervos que vamos a encontrar, que son los profetas que Dios envía. Luego aparece, por último, el Hijo amado, que es Jesús. Pero en la parábola que Jesús cuenta, luego Él cambia las metáforas que encontramos en los versículos 10 y 11. Y habla de constructores como los líderes religiosos. Y habla de la piedra angular como Jesús. Vamos a leer nuestra parábola. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia.
Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Me imagino que los que estaban escuchando les empezaba a sonar esta historia, ¿no? Pero veían que algo había cambiado, porque no empieza como la de Isaías, pero tiene otras cositas diferentes. Dice, luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Y por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y dice que los fariseos y los líderes que estaban allí alrededor de Jesús, cuando cayeron en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Al exponer esta parábola en el día de hoy vamos a resaltar por lo menos 3 atributos de Dios. Vamos a ver algo acerca de su generosidad, algo acerca de su gracia y de su gloria. Y es que nuestro Dios es un Dios generoso. Podemos ver la generosidad de Dios en el versículo 1. Si tenéis ahí vuestras Biblias, creo que no lo he puesto en la pantalla porque así no nos despistamos tanto. Dice, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Los que escuchaban esta historia probablemente estaban frente al Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos está rodeado todavía a día de hoy de viñedos. Hay muchas viñas alrededor. Y sabéis que siempre me pongo un poquito así como nostálgico cuando me dirijo a la palabra y aparecen viñedos ahí, porque sabéis que yo he crecido en un pueblo muy cerca de Vilafranca del Penedés, que es la tierra de los vinos y del cava, los mejores, por cierto, del mundo, y rodeado de viñedos. Yo abría la puerta del garaje de casa de mis padres y había viñedos allí. Así que he crecido ahí en medio de todo eso, como la tierra prometida, Vilafranca del Penedés, ¿no? Esa región, ¿verdad? Y quiero que os imaginéis eso también. Jesús está explicando esto y ellos están en el Monte de los Olivos y están viendo esas viñas ahí también alrededor. Y seguramente la imagen para ellos también era muy fresca porque en uno de los pórticos que estaban en la muralla que entraba a la ciudad de Jerusalén, había un gran racimo tallado que tenía también sus hojas y sus frutos de oro y de plata. Así que fue muy fácil para los que estaban allí escuchando a Jesús conectar esta historia con esos viñedos y con lo que tenían también a su alrededor. Los que escuchaban supieron inmediatamente que Jesús estaba hablando acerca de Israel. El Salmo 80 también nos muestra la generosidad de Dios, cuando dice que Él trasplantó una viña, una vid, que la sacó de Egipto y la plantó en Vilafranca, la plantó en Canaán, ¿vale? En la tierra prometida, donde dice que floreció. Dice, de Egipto, ¿no está ese? Pues lo buscáis. Salmo 80, versículos del 8 al 9. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Y dice, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Esas cercas que rodeaban el viñedo servían de protección muchas veces para los jabalíes, para los animales que había por ahí salvajes. Estaban hechas muchas veces de rocas grandes. Dice que cavó un lagar, que es el lugar donde se recolecta también el vino, y construyó una torre alta para proporcionar un lugar para que los trabajadores vivieran y desde donde pudieran detectar a lo lejos a los enemigos que tal vez podían venir y apropiarse de ese viñedo. El dueño de este viñedo hizo todo lo posible para proporcionar todo lo necesario. Seguridad, haciendo el cerco, almacenamiento con ese lagar y un refugio, construyendo esa torre. Proveyó todo lo necesario para que ellos pudieran prosperar. Así que debían sentirse afortunados de tener un jefe que era tan y tan generoso como este. De una forma similar, Dios es generoso con nosotros.
¿No creéis? El Salmo 73, versículo 1 dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, nos dice que Él nos ha concedido todas las cosas para que vivamos la vida como Dios manda. Esa es la nueva versión internacional, la que conocéis todos es para vivir la vida conforme a la piedad, dice, ¿no? En la época, este martes terminábamos nuestro estudio bíblico con una palabra. ¿Os acordáis? Es que escucháis y todo, es que me encanta mi iglesia, me encanta estar aquí. Se acuerdan del martes al domingo, esto es increíble. En otra iglesia pregunta, ¿se acordáis del martes? Y dicen, ¿el martes? No, ¿cómo acabamos el martes? Dilo fuerte. Gracias. Acabamos agradeciendo, dando gracias. Gracias, recordando que Jesús fue tentado en todo, pero que Él no cayó, que Él experimentó lo mismo que nosotros, pero dice en Hebreos que Él no pecó y que por lo tanto Él es poderoso para socorrer a aquellos que son probados. En la época de Jesús pasaba como aquí en la actualidad con los masubés o aquellos que están a cargo de las masías o las fincas. Era normal alquilar una casa o un terreno a alguien para que la trabajara, para que la cuidara, para que diera también sus frutos, a cambio de darle al dueño un tercio o la mitad de la cosecha. Hemos visto la generosidad de Dios en el versículo 1. Ahora vamos a ver su gracia en los versículos del 2 al 6. Fíjate, en la primera parte del versículo 2, dice, llegada la cosecha. Y es importante saber que había pasado mucho tiempo desde que ellos habían sembrado para poder disfrutar de ese fruto de la vid. Por lo general, un viñedo recién plantado tarda más o menos unos 4 años en poder dar la primera cosecha. Además, de acuerdo a lo que dice en Levítico 19, durante los 3 primeros años después de la plantación del viñedo, nadie tenía permitido comer del fruto. Y por otro lado dice ahí que el fruto del 4.º año era considerado santo, apartado para Dios, y que luego en el 5.º año finalmente se podía disfrutar de este fruto. Así que por lo menos sabemos que pasaron 5 años, como mínimo. Dice, cuando llegó el tiempo correcto, ¿no? El tiempo de la vendimia, el dueño mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Ahora, ¿qué le hacen al primer siervo? El versículo 3 dice que lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Le dieron una tremenda paliza, ¿no? Y es revelador el hecho de que le envían con las manos vacías para que el propietario pudiera retener legalmente su propiedad. Tenía que recibir parte de los frutos de su tierra, de esos inquilinos. Pero al no darle nada, esos arrendatarios están también usurpando su autoridad y están reclamando pues, que la tierra es para ellos mismos, es de ellos. Y en el versículo 4 leemos que entonces les mandó otro siervo y a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. A este siervo le rompen la cabeza, le hieren la cabeza y abusan de él de una manera vergonzosa. Y esto podría ser una referencia a Juan el Bautista. ¿Os acordáis lo que le pasó a Juan el Bautista? ¿Sí? Que aquella señora le mandó al marido cortar la cabeza y servirse en una bandeja. Así que puede ser que esté haciendo referencia a él. Y podemos ver la gracia de Dios en el versículo 5, porque dice, mandó a otro y a este lo mataron. Es decir, azotaron al primero, golpearon al segundo en la cabeza y mataron al tercero. Esos trabajadores de ese viñedo golpearon, maltrataron y asesinaron a los mensajeros que el dueño había estado enviando. Y a lo mejor pensamos que ahora viene el dueño y va a contratar a una de esas empresas de desocupa, ¿no? de dudoso proceder, para que vaya allí y los saque de su viñedo y se acabe la historia, pero no es así. Leemos que él siguió dando, y que él siguió dando, y que él siguió dando. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. ¿Sabes? En general, la gente no quiere escuchar a los profetas. La mayoría de nosotros preferiríamos deshacernos del mensajero antes que escuchar el mensaje. Si recordáis, Elías fue arrojado al desierto. Zacarías fue apedreado hasta morir. A Jeremías lo golpearon y lo tiraron dentro de un pozo. Se dice que Isaías fue aserrado
cortado por la mitad con una sierra, que Urías fue asesinado a espada. Hebreos 11:36 dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Todos los que escuchaban a Jesús pensaron que el dueño estaba en todo su derecho si él eliminaba a esos labradores malvados después de que ellos habían hecho estas cosas horribles. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Tú qué harías o qué hubieras hecho si fueras Dios? Yo sé lo que yo haría. Yo me los cargaría a todos. Pero fíjate lo que hace el dueño. El dueño, en la máxima demostración de gracia, envía a alguien que era muy querido para él. Mira la primera mitad del versículo 6. Dice, le quedaba todavía uno, su hijo amado. Y se parece esto a Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, al único que tienes y al que tanto amas. Y creo que esto también nos hace pensar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. Es posible que tu mente haya volado también a Marcos capítulo 1, cuando Jesús es bautizado y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y es que cuando Dios habla, todo se trata acerca de su Hijo, en quien Él se deleita. Se repite lo mismo en el monte de la transfiguración en Marcos 9. Dice al final de todo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y al final del versículo 6 dice, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi Hijo, respetarán a mi Hijo. Envía al último, es decir, no hay ninguno más. El Hijo es la demostración final y definitiva de la gracia de ese dueño. No hay otro. No hay otro. Mahoma no es el último profeta. Tampoco lo es Joseph Smith. Solamente es Jesús. Él es el último, dice aquí. Jesús no se dejó nada en el tintero, como decimos nosotros, nada por decir que su padre le dijera que él tenía que decir, y nada por hacer que el Padre le dijo que hiciera. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Y estos, cuando los labradores ven al Hijo, se apiñan, se agolpan y se unen. Dice el versículo 7 que deciden matarlo. Dice, pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Estos labradores asumen que el propietario tal vez ha muerto, así que si matan al hijo pueden reclamar el viñedo para ellos. En esa época existía la costumbre también de que la tierra sin dueño podía ser legítimamente poseída por cualquiera que vivía en la tierra. No sé si en algunos de los países aquí representados de Latinoamérica también sucede así, pero como también hace días que no digo nada de Guatemala, pues aprovecho para deciros algo de Guatemala. En Guatemala, si tú ocupas un terreno vacío y demuestras que has vivido en ese terreno durante 25 años, puedes reclamar ese terreno como tuyo. ¿A que está guay? Mientras no venga el dueño, antes, si te has construido ahí tu casa y tengas que salir. El versículo 8 nos dice lo que ellos hicieron. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Juan 1:1 dice, hablando de Jesús, Juan 1:11, perdón, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Seguramente la traducción que todos conocéis es a lo suyo vino. Pero a veces, como los jóvenes no se enteran, cuando piensan vino a lo suyo, piensan vino a su bola, ¿no? A su rollo. No. Vino a lo suyo, a lo que le pertenecía, a lo que era de él, vino a su pueblo. Y dice que los suyos no le recibieron. Dejar a alguien muerto
y sin enterrar, tirado por ahí. Era la mayor deshonra posible en esa época y creo que hoy también, ¿no? En Hebreos 13:12 se nos recuerda también que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Así que hemos visto la generosidad y la gracia de Dios. Y esto nos lleva a la tercera verdad o tercer atributo que quiero compartir con vosotros conforme a esta parábola. Y es que la gloria siempre es para Dios. Como vimos el fin de semana pasado, cuando hablamos del perdón, Jesús usa con frecuencia muchas preguntas personales y preguntas también provocativas. Y ahora de nuevo vemos en el versículo 9 que Jesús hace una pregunta súper directa y provocativa a la vez. Y pregunta, ¿qué hará el dueño? ¿Qué hará el dueño? Y esto es para que tú te pongas en el papel del dueño y pienses, si yo fuera el dueño, ¿qué haría? ¿Qué hará el dueño? Seguramente hasta este momento los líderes religiosos se habían identificado con el dueño de la viña, hasta que viene Jesús y le da ese giro otra vez y los identifica a ellos como los labradores malvados. Responde a su propia pregunta con la respuesta que seguro ellos estaban formulando en su cabeza. Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Como el dueño había sido tan bueno y había actuado con tanta gracia y tantas veces anteriormente, está totalmente justificado destruir a los que se rebelaron contra él, ¿no? ¿Qué pensáis? En la mente de estos labradores, el dueño estaba distante y se había desentendido y pensaban que nunca les haría nada. Tal vez pensaron que seguiría otorgándoles gracia y que se saldrían de nuevo con la suya. Y sabes, me preocupa que algunos de los que estamos aquí pensemos lo mismo, pensemos igual. Esta parábola también se encuentra en Mateo y en Lucas, y quiero leer la explicación que ahí nos da, que es un poquito más extendida. En Mateo 21:41 dice lo que pasará con aquellos que rechacen al Hijo. Dice, él hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Y en Lucas 20:16 los fariseos responden con incredulidad, con una incredulidad tremenda. Dice, volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Y fíjate, al oír esto la gente exclamó, que Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Pero en el año 70, después de Cristo, hubo juicio sobre la nación judía cuando los romanos arrasaron el templo. Y es que rechazar al Dios de la gracia significa enfrentarse al Dios de la ira. Te lo voy a repetir porque me ha quedado bien esta frase. Rechazar al Dios de la gracia significa enfrentarse al Dios de la ira. Todos nos presentaremos ante Jesús y cuando estemos ahí cara a cara, Él será nuestro Salvador o nuestro juez. Nos encontraremos frente al Cordero o frente al león. Romanos 11:22 nos habla de estas dos vertientes del carácter de Dios. Dice, por tanto, considerad la bondad y la severidad de Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que al decir que el dueño le da la viña a otros, está hablando claramente del evangelio puesto ahora en manos de los gentiles. Jesús menciona esto en Mateo capítulo 8. Dice, os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y además, es curioso porque esto se cumple en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé declaran a la multitud judía que les está escuchando, era necesario que os anunciáramos la palabra de Dios primero a vosotros. Como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Volviendo a nuestra parábola, en los versículos 10 y 11, Jesús les plantea una pregunta muy personal al cambiar la metáfora de un viñedo por un edificio y la imagen del Hijo amado por una piedra angular. Me encanta cómo Jesús dice que no han leído sus propias escrituras.
¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Sabes? Está citando ahí el Salmo 118. El mismo salmo que cantaron el domingo de Ramos mientras Jesús estaba entrando como el Hijo de David y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús toma ahora este pasaje y lo aplica a sí mismo. Los líderes ven a Jesús como una piedrecita insignificante de Galilea, como una piedra en el zapato porque les molesta absolutamente todo lo que él hace. Pero él es la roca resplandeciente. Rechazaron la piedra y la arrojaron a un lado, pero en un cambio maravilloso, Dios coge aquello que han desechado y que han tirado y lo convierte en la piedra angular del reino. El rechazo y la muerte del Hijo parece una tragedia total, ¿no? Pero dice, esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y es que la resurrección de Jesús es el giro más importante y más impactante de toda la historia. Y la clave para un buen cimiento o un fundamento es una piedra angular, una piedra totalmente recta. Si la piedra angular no está bien, todo el edificio será inestable. Ahora dice, hablando de los líderes judíos, como esos constructores, que determinaron que Jesús no era del lugar correcto, que no provenía de la familia adecuada, que no tenía la educación necesaria ni las credenciales que se necesitaban, así que lo rechazaron. Pero Dios tomó a su Hijo, en mayúsculas, rechazado, e hizo de Cristo la piedra angular de su iglesia, de nosotros. Jesús está respondiendo ahora de manera indirecta la pregunta que no quiso responder en otras ocasiones, como cuando Gustavo estaba leyendo al principio de nuestra reunión, le preguntaron con qué autoridad hacía las cosas. Y él está diciendo, yo soy el Hijo amado y soy la piedra angular. Pero qué triste cuando llegamos al final de todo y leemos que lo dejaron y se fueron. Sabían que la parábola había sido predicada en contra de ellos, pero su corazón estaba duro, estaba endurecido. Y es que no solamente luchamos con la autoridad del dueño sobre nuestras vidas, en un sentido real, quiero que pienses esto, que cada uno de nosotros mató al Hijo. Hay un asesinato en el viñedo y sabemos perfectamente quién lo ha hecho. Y lo hemos hecho tú y yo, hemos sido nosotros. Los clavos están en nuestros bolsillos. Aunque queramos alejarnos, no podemos hacerlo. Mateo 21:44 dice, el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Otra traducción dice, cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. No sé si estáis viendo las noticias estos días con todos los bombardeos y todo lo que está pasando en la franja de Gaza en Palestina, pero es tremendo ver a las personas debajo de los escombros. Es increíble ver cómo están los equipos con los perros buscando si todavía queda alguien vivo debajo de esas grandes piedras que los han aplastado por completo. A pesar de todo lo que sucede alrededor, fíjate que cuando están buscando si hay alguien con vida, permanecen en completo silencio, a pesar de las bombas, a pesar de los disparos. Cuando están caminando entre las ruinas, hacen completo silencio. No sé si habéis visto los equipos de rescate, no sé si te has fijado en el jefe del equipo de rescate, qué es lo que hace. ¿Habéis visto? Cuando se acercan, hace así. Y todos se callan, y todos escuchan, y todos están pendientes. A veces escuchan un llanto, un clamor, alguien que esté pidiendo todavía por su vida. Si escuchamos con atención, nosotros también, en el día de hoy, podemos oír los gritos de los que están en el infierno, ahora mismo. Si Jesús cae sobre ti en juicio, serás aplastado. Si caes sobre Él, serás rescatado. Y no es un simulacro, ¿eh? Eso es de verdad. Esto va a suceder, el desastre viene. Y Jesús usa un lenguaje extremadamente fuerte para comunicar que nadie que llega a entrar en contacto con Él puede permanecer igual.
Nadie que entre en contacto con Jesús se va a quedar de la misma manera. Nadie puede seguir siendo el mismo. O seremos humillados y quebrantados para que creamos en Él, o seremos endurecidos y acabaremos siendo aplastados por Él. O tropezarás y caerás sobre Él, o te humillarás y clamarás a Él. Y tenemos que tomar una decisión. O nos rendimos al Hijo, o seremos aplastados por la roca. Pero no olvides esto, que Dios es increíblemente generoso. Es extremadamente lleno de gracia y que Él recibirá toda la gloria. Quiero resumir con esos 3 puntos, volviendo a hablar de la generosidad de Dios. Y quiero que mires a tu alrededor y quiero que te des cuenta de la bondad y la generosidad de Dios, porque la generosidad de Dios está en todas partes, está por todos lados y es hora de arrepentirse. Dice Romanos 2:4, pregunta, ¿no ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios nos ha dado muchas oportunidades de recibir al Hijo. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que si tu visión de la gracia de Dios, te facilita pecar, o tienes el Dios equivocado, o tienes la gracia equivocada. Y sabes, al final Dios recibirá la gloria si tú recibes a su Hijo y construyes tu vida sobre Él como la piedra angular. Él también recibirá la gloria si tú rechazas al Hijo y la piedra te aplasta, provocando que seas arrojado al fuego eterno del infierno. Pero de cualquier manera, Dios recibirá la gloria. Él siempre recibe la gloria. Quiero compartiros un vídeo bastante impactante de un ex líder del ISIS. ¿Habéis escuchado hablar del ISIS? Este grupo terrorista aliado con Hamas, Hezbollah y los que están provocando toda esa situación que está pasando ahora mismo y desde hace muchos años en Israel, Palestina y alrededores. Y este ex líder, ex musulmán, ex líder de ISIS, se convirtió a Cristo. Es un vídeo que está en inglés, lo he subtitulado yo y tenéis que ir siguiendo un poquito lo que dicen los subtítulos, menos aquellos que entendéis inglés perfectamente. Vamos a escucharlo. After a 2-year stint in Pakistan, Javid was arrested in Malaysia for carrying illegal passports. He was thrown into prison. There, he had a strange encounter. And I would just meditate in the verses of Quran. And once, as I was doing that, I felt just a fear, just filling my heart, and I felt literally a presence of a spirit. This spirit immediately made me feel like my life is in danger. I knew in my heart what we call shayateen, satanic, demonic spirits. So I started rebuking it in the name of Allah, and I just cried out in Farsi, my own native language, said, God, help me. And the moment I said that, as clear as you hear my voice, I heard a voice. And that voice said, bring the name of Jesus. And the words that came out of my mouth sounded without thinking, Jesus, if you are true, show me yourself. And before I was finished with the sentence, that spirit had ran away. And that is how my story basically began. That is not my story of conversion, but that's the beginning of my confusion. He had another strange encounter in his cell. And then I felt the whole room filled with the holy presence of God. It is as if time stops. You know things about God without Him ever saying anything to you. The first thing I knew about Him was His holiness. I knew He's a holy God. And I knew that He is just. And I knew immediately that simultaneously these things are going through my mind and my heart. And I knew I'm unholy.
This is in spite of all the good things I've done in my life. I knew that I have sins in my life, and I knew that He's just and He must judge me, and because of His justice, I deserve death. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And I didn't understand. I did not understand how could that be possible, because I had heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And He said, I am the way, the truth, and the life. I did not understand what that means, because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor, and I just wept. He told his fellow prisoners what happened. Some shunned him, others followed him to faith. Increíble testimonio, ¿no? Un líder del ISIS, acostumbrado a matar sin piedad, se encuentra con Cristo en esa prisión, en esa cárcel. Su nombre es Javid, no sé si lo habéis escuchado al principio, pero él respondió a la generosidad de Dios, porque fue quebrantado por la gracia de Dios y dio gloria a Dios recibiendo a su Hijo. Y la pregunta con la que quiero terminar en esta mañana es si tú estás listo, si estás lista para darle la gloria a Dios y responder a su generosidad y su gracia. ¿Estás listo? Si alguien nunca ha entregado su vida a Cristo, Él te está dando la oportunidad el día de hoy. ¿Sabes? Esto no se trata de un programa, no se trata de algo que nosotros creamos y que nosotros hacemos. No es esta iglesia en este lugar, ni soy yo quien te da la oportunidad de recibir a Cristo Jesús como tu Salvador. Es su gracia, es su generosidad, y Él va a recibir siempre la gloria. Así que quisiera terminar ese tiempo orando antes de que participemos juntos en el día de hoy de la Santa Cena. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, al amado, a Cristo Jesús, a ocupar nuestro lugar en esa cruz, a recibir el castigo que nosotros merecíamos, a cargar con nuestro pecado, con el pasado, con el presente y con el futuro, a redimirnos, a ser nuestra justicia en esa cruz. Señor, gracias también por ese giro inesperado, aunque anunciado, que Cristo resucitó al tercer día. Te damos gracias, Señor, porque por tu resurrección también somos salvos nosotros. Señor, gracias también porque tu promesa y tu palabra se cumple. Y tú has dicho, he aquí vengo pronto. ¿Y cuánto es pronto? No lo sabemos. Pero estás dando tiempo todavía para que aquellos que te han rechazado y han rechazado a Jesús durante tanto tiempo puedan recibir ahora al Hijo antes de ser aplastados por la roca. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das y gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, infinitas gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.